vivimos en una cultura donde todo es personalizado. ¿Sí? La música a mi gusto, la verdad según mi opinión o mi criterio, la espiritualidad según lo que yo sienta. Ese es el problema hoy en día. La música a mi gusto. No me gusta las iglesias donde hay acordeón. Prefiero donde haya órganos y órganos antiguitos, que se sienta como que los ángeles bajan. No, es que a mí me gusta la alabanza con otro estilo. Es lo que dicen hoy en día. La verdad, según mi opinión, es que yo pienso que el texto dice así. Es que yo siento en mi corazón que dice esto otro. Es según mi opinión. Y la espiritualidad según la experiencia que yo tengo. Hay personas que empiezan a tener una histeria colectiva y dicen, es que esto es de Dios. Y empiezan a alabar con una euforia. Ellos creen por lo que sienten que es de Dios. Y si no lo sienten, entonces Dios no estuvo ahí. Ese es el problema de la cultura. Todo lo ha personalizado. La música a mi gusto, la verdad según mi opinión y la espiritualidad según mi experiencia. Y sin darnos cuenta, eso lo hemos trasladado al culto hoy en día. Lo hemos trasladado al culto. Pensamos que podemos acercarnos a Dios bajo nuestras propias condiciones o criterios. Sin embargo, el segundo mandamiento nos confronta con una realidad radical. Dios no solo exige ser adorado, no. Él establece el cómo es que Él debe de ser adorado. El segundo mandamiento no es simplemente una prohibición de imágenes, iglesia. Es una declaración de quién es Dios. Así es, digo. Y la respuesta del catecismo asume magistralmente las razones determinantes de este mandamiento. Son dos grandes verdades, las que dije. Primero, la soberanía y dominio de Dios sobre nosotros. Él tiene dominio, control sobre nosotros. La segunda es el celo que Él tiene por su propio culto. No se trata de un detalle ceremonial. Se trata de reconocer quién es el que está sentado en el trono. Quién es el que gobierna. Porque cuando nosotros entendemos, amados hermanos, quién es Dios, entendemos por qué Él determina cómo es que Él debe de ser adorado. Y a partir de aquí surge la pregunta que seguirá nuestro estudio. ¿Cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? La soberanía y dominio de Dios sobre nosotros. La siguiente. ¿Qué dice el texto? Note, porque Jehová es que Dios grande. Y luego dice, y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Es lo que dice el texto. Dios grande, Rey sobre todos los dioses, es nuestro Hacedor. Aquí vemos algunas cosas interesantes. Primero, lo que vemos aquí es el Rey absoluto. Él es el Rey absoluto, no de una parte, de todo. De todo. Dios no es una deidad negociable, ni un ser que depende del hombre. El salmista declara en el Salmo 96, adorad a Jehová. ¿Dónde? En la hermosura de la santidad. Decid entre las naciones, díganlo, Jehová reina. Jehová reina. Y la expresión, hermano, Jehová reina, no es una poesía decorativa. No es para decorarlo, no. Es una declaración, querido, de soberanía universal. Es una declaración de soberanía universal. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice el profeta Isaías. Porque yo soy Dios
y nada semejante a mí, nada. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es ser un rey soberano, un rey absoluto. Así que Dios no fue elegido por el voto popular, no fue votado, no fue coronado por el hombre. Él reina porque Él es Dios. Y el reinado de Dios no depende a una sola molécula en todo el universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. No hay nada. Por eso el culto no es un espacio democrático, es un acto de sumisión y de reverencia a nuestro Dios. Así que adorar imágenes entonces se convierte en automático en un acto de rebeldía. Cuando el hombre fabrica una imagen, está haciendo algo más que producir arte religioso. Está intentando definir quién es Dios. Que dijeron en el desierto, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Está definiendo quién es Dios, está limitando a Dios, está controlando la representación de Dios. Y eso es profundamente sedicioso, querido. ¿Por qué? Porque reducir al Dios infinito a una imagen es intentar domesticarlo, domesticar su gloria. Como les dije en el becerro de oro, Israel no negó a Jehová. Intentó representarlo con el dios Api, un dios egipcio. Y ese intento fue considerado idolatría. La pregunta, ¿por qué? Porque una imagen convierte al rey en un objeto manipulable, que es lo que muchos desgraciadamente hacen hoy en día. El Dios soberano se convierte en algo que el hombre puede tocar, mover, controlar, manipular para sus propios beneficios, para su propio beneficio. Eso es rebelión contra su majestad. No, Él es rey absoluto. Él es rey absoluto. Y como rey absoluto, entonces Él establece las reglas del culto. Él establece las reglas del culto. Así como un rey, ¿sí?, establece o define los protocolos de su corte, de la corte, de la misma manera Dios lo hace. Nadie entra ante un monarca terrenal bajo sus propias condiciones, o intente ir a ver al príncipe de Inglaterra, o a cualquier monarca, o vaya a la Casa Blanca a intentar saludar a Donald Trump, a ver si lo deja. No. Hay protocolos, hermano. Mucho menos al Rey Eterno. Mucho menos al Rey Eterno. El segundo mandamiento no es caprichoso, es coherente con la realeza divina. Si Dios es Rey, entonces Él determina cómo es que debe de ser adorado. Él establece los límites del culto. Él define lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros. Por eso Dios le dijo a Moisés, allá en Éxodo 25, tocante al tabernáculo, y harán un santuario para mí. Dice, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Conforme a todo lo que yo te diga. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás, conforme a mi diseño. El problema, hermano, del corazón humano es que quiere el trono sin reconocer la autoridad. Quiere que todos orbiten alrededor de Él. Ese es el problema. Pero donde Dios reina verdaderamente, hay una obediencia reverente hacia nuestro Dios. Si Él es el Rey absoluto, entonces no adaptamos a Dios a nuestra preferencia, nos adaptamos nosotros a su revelación. No preguntamos, ¿qué me parece correcto? ¿Qué es correcto y qué no? No, la pregunta correcta es, ¿qué Dios ha ordenado en su palabra? ¿Qué Dios ha ordenado en su palabra? Y luego le dice Dios el Señor a Moisés, ahí en el capítulo 25, verso 40 de Éxodo, mira y hazlo conforme al modelo
que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dio el modelo. Dios le dio las medidas. Todo exactamente como es que Dios quería que lo hiciera. Porque el reconocimiento de su realeza transforma el culto en reverencia, la obediencia en gozo y la sumisión en una adoración verdadera. Entonces, una de las razones es por la soberanía, dominio de Dios sobre nosotros, amados hermanos. La siguiente cosa. Y además, Él es nuestro creador y nuestro dueño. ¿Qué dice la Biblia? Porque mía es que toda la tierra. ¿Quiero ser yo lo que quiero? Pues entonces déjame alguna tierra. A ver si puedo ser tan. Mía es toda la tierra. Salmo 45, 11. Porque el Señor, dice, porque Él es tu Señor. Inclínate a Él. Es tu Adonai. Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Génesis. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, iglesia. Él nos hizo. ¿Se acuerdan cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Y el Espíritu del Señor se movía. Y luego dijo, sea la luz. Ahí tenemos la Trinidad. En el principio Dios creó los cielos. Donde vemos el Espíritu, se movía el Espíritu. Donde vemos a Cristo, en el logo, en la palabra. Y sea, salió la palabra. Ahí tenemos. Hizo la creación. ¿Y cuándo fue cuando hizo la creación nueva? Cuando Cristo va al Jordán a bautizarse, oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y luego descendió la paloma, y ahí vemos a la Trinidad, a hacer una nueva creación. Segunda de Corintios 2, 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios, hermano. Él nos hizo, y no a nosotros mismos. Esta declaración no solo afirma autoridad, afirma propiedad absoluta. Propiedad absoluta. Dios no gobierna como un administrador externo. No, Él gobierna porque Él es el dueño legítimo. Él gobierna, hermano. La siguiente cosa. ¿Qué implica la soberanía? Propiedad. Es lo que implica. Propiedad. Cuando dice, mía es toda la tierra, está afirmando su derecho leal y absoluta. Es del Señor, hermano. Él creó todo por su poder. Y esto es importante. La ley de la gravedad es aquella ley que atrae. Usted salta y lo atrae la ley de la gravedad. Porque se pregunta por qué usted respira, suelta, inhala y suelta, porque la misma gravedad ejerce presión. Y el objeto, entre más masa tiene, más fuerte es el impacto. Pero la ley de la gravedad lo único que hace es atraer, y lo hace sin propósito. Pero el poder de Dios tiene propósito. Porque cuando Dios creó todo, lo creó con propósito. Sepárense las aguas. Las aguas no corrieron como locas sin saber qué hacer. Sabían dónde detenerse y hasta dónde llegar. Cuando Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, salieron los seres vivientes, conforme al diseño que Dios quería y el propósito que Dios tenía. Cuando diga, produzca árboles, frutales y todo, los árboles no salieron como locos corriendo, sabían dónde ponerse. Eso es sabiduría, hermano. Propósito. Dios creó todo con su poder, y su poder tiene propósito. Él sostiene todo por su providencia. Su providencia gobierna. Él posee todo por su autoridad. Nada existe independientemente de Él. Nada. Por eso la adoración no es una contribución humana. Es una respuesta de las criaturas que le pertenecen a su Creador. Dios es el hacedor. No nos pertenecemos, iglesia. El corazón moderno de muchos hoy en día dice, es mi vida, son mis decisiones, es mi manera de creer, es mi cuerpo, tengo derecho a él. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué necesitamos hacer entonces, hermano? Si queremos vivir así, entonces crear un universo con nuestra palabra y salirnos del universo del Señor.
Pero el corazón moderno dice eso. Pero bíblicamente la criatura no se autodetermina, querido. Dios es nuestro creador. Nuestra vida no es autónoma. Es decir, tenemos nuestra voluntad, hermano. Tomamos nuestras propias decisiones. Pero en todo eso, Dios controla. Dios gobierna. Nuestra espiritualidad no es independiente. Nuestra adoración no es opcional. El Salmo 45:11 dice que debemos de inclinarnos ante Él. No es sugerencia, es reconocimiento del señorío. ¿Qué dice el Salmo 24:1 y 2? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es la tierra y todo, y lo que está dentro de la tierra también es de Dios. Hoy en día se pelean por las tierras. Todo es de Dios. No adoramos como queremos, sino como se nos ordena. Aquí está el corazón, hermanos, del segundo mandamiento. Si Él es dueño, entonces Él define los términos. Si Él es dueño, Él define los términos. El culto no es una expresión de la creatividad o del ingenio humano. No, pues es que tenemos, mira la alabanza que tenemos. No, es que si le pones focos, es que si pones humo, es que si pones esto, yo creo que vamos a impactar. No, no, no y no. El culto no es una expresión de la creatividad humana, sino una obediencia revelada. Y obediencia revelada. Cuando el hombre introduce imágenes o formas no ordenadas por Dios, está ocupando como si él fuera copropietario del culto. Es que yo soy copropietario de Dios. Yo puedo también definir qué y qué no. No, de ninguna manera. El culto le pertenece exclusivamente a Dios porque Él es el dueño. El segundo mandamiento protege esta verdad. Si Dios no es objeto del diseño humano, no puede ser moldeado por nuestra imaginación, no puede ser reducido por representación, no puede ser adaptado por preferencias culturales. No puede. El segundo mandamiento protege, hermano, la trascendencia de Dios y la pureza del culto. Nos recuerda algo importante, que usted y yo no somos los arquitectos de la adoración. Somos siervos del Rey. Somos siervos del Rey. Por eso debemos de examinar nuestra actitud. ¿Vivimos como si nos perteneciéramos? ¿O vivimos como propiedad del Señor? ¿Qué implica esto en la práctica? Que mis tiempos son los tiempos del Señor. Mis tiempos le pertenecen al Señor, mejor dicho. Mis dones son de Él porque Él me los dio a través de su Espíritu Santo y para usarlos para su gloria. La iglesia local le pertenece a Él porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por ella. El culto le pertenece a Él porque Él dice cómo debe de ser adorado. Cuando entendemos que no nos pertenecemos, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una relación de sumisión amorosa. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Porque reconocer que Él es dueño no nos oprime, hermano, nos ordena. No nos coloca en el lugar correcto delante del Creador. Reconocer que Él es dueño. Eso trae a nuestras vidas gratitud y una alabanza sincera a nuestro Dios. Así es. Él es nuestro esposo redentor. Nota lo que dice Isaías 45:5. Porque tu marido, ¿qué dice? Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí el tono cambia. Quiero que lo note. Este texto, hermano, fue dado a un pueblo que había sido disciplinado por la infidelidad. Y en medio del contexto de restauración, Dios se presenta
Dios, note, no se presenta como rey soberano, sino que ahora cambia el tono. Se presenta como un esposo fiel. Como un esposo fiel. Cambia el lenguaje aquí, de jurídico a relacional. Relacional. El lenguaje es relacional. Cuando Dios dice, tu marido es tu hacedor, está revelando una verdad hermosa, hermano, y profunda. La relación entre Dios y su pueblo no es fría ni meramente legal, no. Es una relación de pacto, es una relación de amor, es una relación de fidelidad. Eso es hermoso. En el Antiguo Testamento, el matrimonio era un pacto hermoso y exclusivo. Hablar de Dios como esposo implica exclusividad, implica fidelidad, implica compromiso, implica amor protector. Hablar de Dios como nuestro esposo, como iglesia. Dios, hermano, no solo gobierna, Dios se vincula. Y tan es así que Él dejó su trono y vino en la segunda persona de la Trinidad, se humanó y se introdujo en la historia de la humanidad para enderezar lo que el hombre torció a causa del pecado. Se vincula del nuevo pacto. Dios no es solo rey, es un esposo. Como rey exige obediencia, como esposo demanda fidelidad. El rey puede exigirle lealtad política, pero el esposo demanda lealtad en el corazón. Eso eleva la gravedad del segundo mandamiento, porque no podemos tener cosas externas, dioses, yo no tengo imágenes, pero ¿qué es nuestro corazón? La idolatría no es solo desobediencia externa, hermano, es también traición interna. No es solo romper una regla, es romper el pacto. Hacer imágenes o inventar formas de adoración es adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual ocurre cuando se introduce algo en el lugar que solo le pertenece a Dios. Se mezcla el culto verdadero con elementos humanos. Es que yo creo que hay que vencer la resistencia del consumidor y vamos a traer a la juventud que le hace falta identidad. Y vamos a mezclar esto de aquí, esto poco de acá, y después se hace un sincretismo. Y eso a Dios no le agrada. Se disluye la exclusividad del pacto. Si Dios es esposo, el culto debe de ser puro, hermano. La adoración falsa, no crea que hiere el orgullo de Dios, hiere la restauración del pacto que tiene. Debemos de preguntarnos con honestidad, hermano, ¿nuestro corazón es exclusivamente del Señor? ¿Es exclusivamente del Señor o hay por ahí un idolío que ahí está queriéndonos o guiñándonos el ojo? ¿Es exclusivamente del Señor? ¿O hemos permitido ídolos sutiles en nuestra adoración? Hoy no siempre se levantan estatuas físicas, por si usted no lo sabía, pero sí se levantan ídolos de tradición humana. Hoy en día, el libro más consultado son las tradiciones de las iglesias que la propia Biblia. Existen iglesias, hermanos, que son unas morgues con campanario, donde el libro más consultado, dijo el doctor David Ormachea, es el libro de las tradiciones. Ídolos de tradiciones humanas, ídolos de emocionalismo. A veces determinamos si Dios está o no está de acuerdo a lo que siento. Y rebajo a Dios dependiendo de lo que siento y no de lo que dice la Biblia. Ídolos de cultura, de preferencias personales. Eso es tremendo. Y hay mucho de eso, hermano. Yo no tengo todo el tiempo necesario para hablar de todo eso, pero eso existe en muchas iglesias.
Cuando el culto se diseña para agradar al hombre más que a Dios, estamos moviéndonos hacia la infidelidad espiritual. Si Él es nuestro esposo, ¿cómo lo adoramos? ¿Con pureza? ¿Cómo lo servimos? ¿Con fidelidad? ¿Cómo nos guardamos? ¿Exclusividad del pacto? Porque el amor verdadero no negocia su lealtad. Y el Dios que nos redimió no comparte el corazón que compró con su sangre preciosa. Así que el celo de Dios por su propio culto lo vemos, hermano, la siguiente. ¿Qué le dice Dios a Moisés? En segundo lugar, dice, porque no te has de inclinar ¿a qué? A ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre, no, por eso lo pinto, hermano, ahí, porque eso es algo interesante, porque cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. El celo de Dios por su propio culto. Un hombre que revela su esencia. En Éxodo 34:14, Dios no dice simplemente que siente celos, sino que su nombre es celoso. Eso es importante, ¿por qué? Porque en la Biblia el nombre de una persona representa el carácter. El carácter. Así que Dios es el único ser en el universo para quien ser egocéntrico es un acto de justicia. Es el único. Eso se lo vuelvo a repetir. Dios es el único ser en todo el universo para quien ser egocéntrico es un acto de justicia. Es el único, porque para eso Él es Dios. En los seres humanos, el egocentrismo, iglesia, es pecado. Es pecado en el ser humano. Cuando un ser humano vive para su propia gloria, busca exaltarse a sí mismo. ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y mi poder de mi majestad? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Tú te llamas rey? Vayas para allá con los animales. No, hermano. El hombre busca exaltarse a sí mismo. Quiere reconocimiento. Compite con Dios por el centro. La Biblia lo llama orgullo. Orgullo. El problema, querido, es que usted y yo no somos el centro del universo. Ese es el problema. Pero el hombre quiere eso. Quiere que se le rinda pleitesía. Siervos inútiles somos, querido. El problema es ese. El hombre no es el centro del universo. No somos supremos, no somos infinitos, no somos ni santos, hermano, porque Dios es el que nos hace por su gracia. Por eso, cuando nosotros nos ponemos en el centro, estamos cometiendo narcisismo, idolatría. Pero Dios es el centro legítimo del universo, porque la Biblia dice que Dios es el creador. Isaías 45:12, yo, dice el Señor, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Dios. Él es un sustentador. Colosenses 17, hablando de Cristo. Él es la imagen, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por Él. Y Él es el sustentador. Él sustenta. ¿Y cuál es el fin de las cosas? Romanos 11:36, porque de Él y para Él, y por Él y para Él son todas las cosas. Todo. Si todo existe por Él y para Él,
entonces sería injusto que Dios no viviera, sería injusto que Dios viviera para algo menor que Él mismo. Si Dios, hermano, alabara algo más que a sí mismo, estaría exaltando algo inferior. Eso sería una mentira de proporciones cósmicas. El que Dios busque su propia gloria es justicia, querido, no egoísmo. Aquí está el punto clave, hermano. Dios es el ser más valioso de todo el universo, porque todo lo que existe es por medio de su poder y para su gloria. Su gloria, querido, es el bien supremo. Y su perfección es infinita. Por lo tanto, cuando Dios exalta su propia gloria, está exaltando lo más valioso que existe. Y eso no es egoísmo, esa es una verdad absoluta. Sería injusto que Dios no se diera a conocer como el más grande. Además, hermano, además de esto, su gloria, la gloria de Dios, es nuestro mayor bien. Y yo voy a decir, ¿por qué? Su gloria es nuestro mayor bien. Porque cuando Dios actúa para su gloria, ¿sabe qué pasa? Nosotros somos salvados. Eso es lo que dice Efesios 1:6. Hablando del Padre, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos, estuviéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego el verso 6 dice, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos creó, Él nos redimió, Él nos salvó para su gloria. Para su gloria. Es por ello que su gloria es nuestro mayor bien. Nosotros disfrutamos de Él. Nosotros encontramos gozo verdadero. Dios no compite con nuestro gozo, hermano. Nuestro mayor gozo es disfrutar de su gloria. O como bien dijo John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. En Él. Y eso, iglesia, eso cambia la manera de ver la vida cristiana. La vida no es antropocéntrica, es teocéntrica. La salvación no empieza con el hombre, 50% yo, 50% Dios. No, empieza con la gloria de Dios. Nos escogió por su gloria, para la gloria de Él. La adoración no es sobre cómo yo me siento, sino sobre quién es Él. Cuando entendemos esto, se derrumba el humanismo religioso, se fortalece entonces la adoración bíblica, se purifica nuestra motivación, porque ahora lo estamos haciendo de manera correcta y bíblica. Es por ello que el respaldo bíblico, nosotros lo vemos, el celo en acción, lo vemos ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, que Dios, hermano, había estipulado que no lo mandara, el Levítico Dios, ¿qué pasó? El celo de Dios actuó con poder. No fue crueldad, fue la enseñanza de que a Dios no se le adora bajo nuestros términos, sino bajo sus términos. Vas a prender el fuego para encender el incienso con el fuego del alma. Ellos trajeron fuego de afuera. En el Nuevo Testamento, Jesús mostró este mismo celo cuando limpió el templo. Dice en Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. Cuando Cristo entró ese lunes, al ver el culto que se había convertido en un negocio lucrativo, su santidad reaccionó con autoridad para restaurar la pureza del diseño original. Desafía a los líderes religiosos y les dijo,
Y les enseñaba diciendo, está escrito, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han leído lo que Jeremías dijo? ¿No han leído la Torá? Está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Jerusalén había muchas cuevas alrededor, y cuando los malhechores hacían sus fechorías, iban y se escondían. Cuando Cristo le dice que han hecho cueva de ladrones el culto, les está diciendo a los fariseos, ustedes usan el templo como una cueva y se disfrazan con el manto de religiosidad para robar, para lucrar. Y han hecho de esto una cueva de ladrones. Es tremendo, hermano. El conocimiento de que Dios es celoso no debe de producir terror, sino reverencia y exclusividad. Hermano, ¿cómo respondemos a un Dios celoso? ¿Cómo respondemos? Debemos identificarnos. Los altares modernos. El celo de Dios se enciende cuando ponemos nuestra seguridad, identidad o felicidad suprema en algo que no es Él. Muchas personas confían en el dinero. El dinero no es malo, el problema es el amor al dinero. Muchas personas confían en su carrera, en sus relaciones, incluso en el propio ministerio, alguna habilidad. Esos son altares modernos. La pregunta es, ¿hay algo en tu vida? ¿Hay algo en mi vida? ¿Hay algo en mi vida que si Dios me lo quitara, me haría sentir que mi vida no vale nada? Hermano, ¿hay algo en tu vida que si Dios te lo quita, te haría sentir que tu vida no tiene propósito? ¿Te haría sentir que tu vida ya no vale nada? ¿Hay algo en este momento en tu vida que si Dios lo retirara, te haría sentir que tu vida no vale nada? Ese es un ídolo que provoca a Dios. Escucha lo que dijo A.W. Tozer en su libro La búsqueda de Dios. Padre, ansío conocerte, pero mi pobre corazón teme dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente. Y no trato de ocultarte el terror que eso me produce cuando vengo a ti temblando. Pero vengo, te ruego que arranques de mi corazón todo eso que ha sido tantos años parte de mi vida, para que tú puedas entrar y hacer tu morada en mí sin ningún rival se oponga. Entonces harás que tu estado sea glorioso. No será necesario que el sol arroje sus rayos dentro de mi corazón, porque tú mismo serás mi luz y no habrá más noche en mí. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Oh, mis amados hermanos, amor con temor reverente. Aplicar esta verdad significa que no podemos acercarnos a la adoración de manera casual o de manera ligera. Debemos buscar en la palabra de Dios cómo es que Él quiere, cómo es que Él demanda que se le adore. No por el hecho que me haga sentir bien, no, hermano. El celo de Dios busca nuestra exclusividad. Así como un esposo fiel no comparte a su esposa, aunque hay cada caso, pero un esposo verdadero y fiel no comparte a su esposa. Dios desea que nuestro corazón no esté dividido, hermano. No esté dividido. La aplicación es la consagración total. El celo de Dios en última instancia es un celo protector, amados. Un celo protector. Él tiene celo de nosotros porque Él sabe que cualquier otra cosa que adoremos terminará defraudándonos y destruyéndonos. Él lo sabe. Él nos quiere para sí, porque Él es nuestro mayor bien. Lo siento. Él es nuestro mayor bien.
El culto pertenece a Dios, no al hombre. Él le dijo cómo es que debían hacerse las cosas. El problema del becerro de oro no fue que Israel negara a Jehová, fue que intentaron representarlo. Eso es precisamente lo que el segundo mandamiento prohíbe, hermano. Dios es espíritu. No puede ser contenido, no puede ser representado y no puede ser tampoco reducido. El celo de Dios protege su gloria, protege a su pueblo de corromperse, como fue lo que pasó cuando hicieron con el becerro de oro. Así que, ¿por qué el segundo mandamiento es tan serio? Número 1, porque Dios es soberano. Número 2, porque Dios es el dueño. Número 3, porque Él es nuestro esposo, porque Él es celoso por su gloria. No es capricho divino, es una declaración de quién es Él. ¿De quién es Él? Quiero hacer unas aplicaciones, hermano, antes de terminar. Siguiente. Nosotros, hermanos, somos llamados a examinar nuestro concepto de Dios. Somos llamados. De hecho, esta clase a eso nos mueve. Aunque no tengamos imágenes físicas, podemos fabricar ídolos mentales. Podemos hacerlo. Podemos fabricar ídolos mentales. No, yo creo en un Dios que nunca disciplina. Dios es amor. Eso es un ídolo mental. Un Dios que me da todo lo que quiero, nomás froto como la lámpara de Aladino y sale el genio a sus órdenes. A veces tenemos a Dios como el mesero divino. A sus órdenes, dígame qué quiere, qué manda. No, hermano, Dios no es ningún mesero divino. Él es el Rey absoluto y merece adoración. Pero es el Dios que adoran mucho. Un Dios que solo existe para bendecir. Ven, Dios quiere bendecir tu vida. Entrega tu vida y de aquí en adelante será algo maravilloso. Eso es mentira. Un Dios que adopta toda la cultura. No importa. Tú puedes hacer lo que quiera, adoptar formas, estilos. Dios es bueno. Eso es un Dios que se trae con muchos en la mente. El segundo mandamiento nos llama a adorar al Dios revelado, no al Dios imaginado. No al Dios imaginado, haciendo. El culto, iglesia, no es un entretenimiento. No. Dios es soberano y Él define el culto. No preguntamos, Señor, ¿qué es lo que me gusta? No. Señor, ¿qué te agrada? Al corazón contrito y humillado, Dios lo desprecia. Dios lo desprecia. El celo de Dios, hermanos, es una advertencia solemne y a la vez es un gran consuelo. Advertencia porque con el culto Dios no se juega. Mire lo que le pasó a Nadab y a Abiú. No se juega. Porque cuando se abusa de eso, y vaya que hay tantas cosas que pasan hoy en día. Y es un consuelo, Dios protege su gloria y protege su iglesia. Un Dios celoso es un Dios que no abandona a su pueblo porque Él es fiel. Él es fiel, hermano. Él es fiel. Termino, iglesia, ahora siento. El segundo mandamiento nos confronta con una pregunta central, hermano. ¿Reconocemos verdaderamente la soberanía de Dios? ¿Reconocemos verdaderamente la soberanía de Dios? ¿O solo decimos de nuestros dientes hacia afuera? Si Él es rey, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Si Él es el dueño, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. Si Él es nuestro esposo, ¿qué tenemos que hacer? Serle fiel. Si Él es celoso, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo con reverencia. Con reverencia. La adoración verdadera no nace de la imaginación humana, sino de la revelación divina. Es por ello, mis amados, que mi oración es que Dios nos conceda un corazón que no busque reinventar el culto para que sientan bonito, sientan algo, sino someternos con humildad al Rey soberano, que demanda y merece adoración pura.
adoración pura. ¿Qué es lo que demanda Dios? Porque ¿de qué nos sirve tener la mejor logística, impresionar? Como hoy en día, hermano, si nuestro corazón no es recto para con Dios. ¿Qué les dijo Isaías a su pueblo en su tiempo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su esencia está lejos de mí. Y luego Cristo se lo dijo a los fariseos. Bien profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ya no me traigan más vanas ofrendas, asqueado estoy, le dijo Isaías capítulo 1. Ya no. Y le está hablando un pueblo, hermano, que tenía la ley de Dios. Ya no traigas más eso. ¿Por qué? Porque era externo, pero su corazón estaba lejos, totalmente. Lejos de ellos. Que Dios nos ayude, iglesia, a nosotros a poder adorarle a Dios de una manera como Él le agrada. Él es soberano. Él es soberano y Él tiene derecho sobre nosotros. Y Él es celoso de la forma en cómo le adoramos. ¿Cómo lo